Si nunca has venido a la Feria del Alfeñique en Toluca, te estás perdiendo de una de las tradiciones más sabrosas y coloridas del Día de Muertos. Así que acompáñame en este recorrido. Nos encontramos en el corazón de Toluca, entre los famosos portales y la Plaza González Arratia, que, como puedes ver, es un gran sitio para caminar con la familia, ya que a ciertas horas se cierra el tránsito vehicular durante esta festividad. A lo largo de este recorrido podrás encontrar una variedad de sitios para tomarte fotografías, así como personajes de terror y unos cuantos actos artísticos para disfrutar en compañía de tus seres queridos. Además de los actos musicales, una recomendación personal es que hagas el recorrido de las leyendas de Toluca, en el cual aprenderás sobre los mitos que solían contarse por estos rumbos. No tiene costo y tiene salidas cada cierto tiempo. Te dejo este fragmento de una de las 7 leyendas y más adelante en el video te dejo una completa. Al extender su pezuña apareció una enorme serpiente que, enroscada sobre sí misma, asemejaba a un letal asiento. El zapatero la vio, quiso acercarse, pero aquel animal inmediatamente se irguió sobre sí misma y lanzó una brida. El zapatero apenas logró esquivarla y entonces empezó a tantear al animal. Entonces, una vez que hubo medido los movimientos de la serpiente, fíjense ustedes lo que hizo, porque esto es épico. Cual si fuera un poderosísimo jugador de los grandiosos Diablos Rojos del Toluca. El festival básicamente es un mercado gigante lleno de artesanos que hacen alfeñique, un dulce tradicional hecho de azúcar que se usa para crear calaveritas, ataúdes, animalitos, de todo. Es una tradición que tiene décadas aquí en Toluca y cada año se pone más grande. Este gran mercado se encuentra en pleno corazón de la ciudad, donde las personas pueden comprar sus dulces artesanales que generalmente regalan a familiares o amigos, o que usan para decorar las tradicionales ofrendas de Día de Muertos. Si caminas por el centro en octubre, créeme, es imposible no verla. Hay colores por todos lados. El ambiente es una mezcla entre fiesta y tradición, además de los puestos repletos de dulces que solo encuentras una vez al año. Hay talleres para aprender a hacer alfeñique, conciertos gratuitos, ofrendas monumentales y caminatas de catrinas. El festival empieza cada año a principios o mediados de octubre y termina después del Día de Muertos, casi siempre el 3 o 4 de noviembre. O sea, tienes más de un mes para darte una vuelta.
Dato curioso, la palabra alfeñique viene del árabe y llegó a México desde tiempos coloniales. Otro dato, en años recientes han pasado más de 1 millón de visitantes. Imagínate el nivel de tradición que tiene este evento. Como puedes observar, hay muchos lugares para tomarte una foto. En general la decoración gira en torno a la tradicional flor de cempasúchil, y este año las autoridades se lucieron con los adornos. Así que si quieres vivir una mezcla perfecta entre cultura, sabor y tradición mexicana, te esperamos en la próxima edición de la Feria del Alfeñique. Es de esos lugares donde la ciudad se siente viva, colorida y con aroma a dulce. Si te está gustando este video, dale like y cuéntame si ya te diste una vuelta. Te dejo al final del video la leyenda del Callejón del Muerto. Hasta la próxima.
Nos encontramos ahora en la calle Rivapalacio. Así se llama esta callecita. Es muy chiquita. No es la más pequeña de Toluca, pero sí es chiquita. Anteriormente se llamaba el Callejón del Carmen, porque era un callejón y terminaba en la Iglesia del Carmen. No, teníamos una creatividad, pero a flor de piel. Bueno, detrás de ustedes, enfrente de ustedes, la casa marcada con el número 100 de la calle Rivapalacio. Esta casa, siempre envuelta en misterio, cuentan que cosas muy extrañas suceden en su interior. Ahí estuvo hace muchos años la primera compañía estatal de teatro, ahí ensayaba. Y cuentan que se les perdían cosas, que aventaban cosas, que de repente estaban así colocadas en algún lado y no es que se cayeran, sino que salían volando y se estrellaban contra las paredes o contra las personas. Las puertas se azotaban, se rompían los vidrios de la nada y cosas muy misteriosas que ahí les ocurrían. Pero lo que sucedía con mayor frecuencia es que cuando terminaban ensayo y salían ya en la noche para irse a sus casas, sentían desde aquel balcón una mirada penetrante que los observaba alejarse. Pero nadie se atrevía a voltear. Es más, nadie lo comentaba siquiera. Fue hasta años después, cuando ya no ensayaban aquí, que pues comenzaron a platicar entre ellos y decían, no, qué bueno que nos fuimos de ahí, porque me pasaba esto. Cuando me iba yo para mi casa sentía una mirada, oye, a mí también me pasaba, oye, sí es cierto, sí pasaba, pero nunca volteé, no, yo tampoco me atreví. Y así fue que se enteraron todos de que no eran los únicos que tenían esa sensación de ser observados. También fueron oficinas de los legisladores, bueno, sus achichincles, ¿no? Ellos tienen sus oficinas bien bonitas acá, pero acá atrás tenían pues a la gente que les resolvía otros temas. No duraron mucho, estuvieron ahí como medio año, yo creo, y de un día a otro desalojaron las oficinas, vaciaron todo. Nadie sabe por qué. Lo cierto de esta casa, marcada con el número 100, es que allá en la época de la independencia perteneció a un galardonado soldado español de nombre Antonio de Manjarrés. Aquí vivía él con su esposa, Ana de Bobadilla. Nunca tuvieron hijos. Antonio de Manjarrés, pues como todo soldado, habitualmente salía de campaña a las batallas que se libraban con los indígenas insurgentes que rodeaban la ciudad. La ciudad era bastión español netamente, estaba aquí asentado el ejército, se llamaba el Regimiento de las Tres Villas, estaba aquí en Toluca. Y Toluca en ese entonces era una ciudad conventual también. El convento franciscano, los carmelitas descalzos, los mercedarios, los juaninos, etcétera, etcétera. Casi todas las órdenes tuvieron convento aquí en Toluca, menos los jesuitas. Ellos no quisieron venir. Entonces, pues Antonio de Manjarrés se iba a la batalla y de repente regresaba, estaba un rato en su casa y se volvía a ir de combate, y etcétera, etcétera. Esa era, digamos, su rutina. Entonces, digamos que Ana tampoco lo veía tan seguido, por eso se llevaban más o menos bien, ¿no? Pero resulta que en una ocasión se fue a la batalla, a la guerra, y lo hirieron. Ahí. Voy a ser claro. Bueno, no tanto. Si le hubieran dado de espaldas, no le hubiera dejado cicatriz. Pero le dieron de frente. Ahí. Lo llevaron pues a atenderlo en un sanatorio. Le salvaron la vida, pero no la virilidad. El amigo murió en batalla.
Por esta razón, Antonio de Manjarrés decide retirarse del ejército, se retira con todos los honores y medallas y condecoraciones que daban en la época y viene a recluirse a su casa con su esposa Ana de Bobadilla. Pero obviamente este infortunado accidente allá abajo mermó la confianza que tenía en sí mismo el hombre. Y entonces se empezó a volver muy inseguro y celoso. Obviamente temía que como él no podía atender la tiendita, pues alguien más llegara a atender el negocio, ¿verdad? Entonces se fue volviendo tan celoso y posesivo con su mujer que incluso le prohibió a Ana de Bobadilla que saliera de la casa. Ana se contentaba con asomarse por los balcones para ver la vida transitar en la ciudad. Pero luego hasta eso le molestaba al señor, entonces le cerró las ventanas con llaves y le prohibió asomarse hacia la calle. Todo esto fue en detrimento del matrimonio, por supuesto. Ana de Bobadilla estaba cansada de los celos enfermizos de su marido y Antonio de Manjarrés pues seguía incrementando su inseguridad día con día. Esto llevó a que se volviera común en la ciudad escuchar los pleitos primero y después las golpizas que le ponía Antonio de Manjarrés a Ana de Bobadilla. La gente estaba habituada a pasar por la zona, escuchar gritos, ya sean las vociferaciones de Antonio de Manjarrés o bien las lamentaciones de Ana de Bobadilla. Eran pan de todos los días. Pero resulta que un día cierto vecino pasó por ahí y cayó en cuenta de que no se escuchaba ningún ruido del interior de la casa, cosa rara. Y entonces se puso a pensar y dijo, es que ya van varios días que no oigo nada. Y entonces empezó a comentar con los vecinos y los vecinos empezaron a decir, oye, sí es cierto, yo tampoco he escuchado más pleitos, ¿qué habrá pasado? Y dadas aquellas golpizas que le ponía a su mujer, pues la gente empezó a temer lo peor en esta situación. Así que se reunieron los vecinos y fueron a ver al ayuntamiento para que, la alcaldía en aquel entonces, para que abrieran la casa de Antonio de Manjarrés. Pero digamos que al ayuntamiento se le achiachi. Le tenían mucho miedo a Antonio de Manjarrés, además era militar condecorado, le tenían mucho respeto también. Se negaron a abrir la casa. Pasó una semana más y entonces un pestilente olor comenzó a manar de la casa. El ayuntamiento ya no tuvo otra alternativa más que abrir la puerta para inspeccionar qué era ese aroma pestilente. Abrieron el domicilio, lo recorrieron los guardias y encontraron en su interior el cuerpo sin vida de Antonio de Manjarrés. Ana de Bobadilla, harta de las golpizas que le ponía a su marido, tomó su sable de mando y con su propia arma se la dejó ir en el corazón y le arrebató la vida. De Ana de Bobadilla no había rastro alguno. Comenzaron las pesquisas para dar con su paradero y por ahí se enteraron que alguien la había visto huir hacia el sur del estado acompañada de un soldado insurgente. Quizás su amante, nadie lo sabe. ¿Verdad o mentira? No lo sé. Lo cierto es que el fantasma de Antonio de Manjarrés habita este domicilio y enfurecido lo recorre rompiendo vidrios y azotando puertas y aventando objetos, esperando siempre el regreso de Ana de Bobadilla. Por eso sale a la ventana, para esperar a que regrese por aquel camino principal de la ciudad, ahora José Vicente Villada y Paseo Colón.
Esa era la entrada principal a la ciudad. Mucho más viniendo del sur. De Ana de Bobadilla se supo poco, casi nada. Pero curiosamente, allá en el sur del estado, en el municipio de Sultepec, se narra la leyenda de un fantasma, de una mujer que camina siempre por la plaza principal de Sultepec, acompañada de un soldado insurgente. Un fantasma al que la gente de cariño le llama Ana. Esa es la leyenda del fantasma del centro de Toluca. Gracias. Doce y media, 1 de la mañana. Pasen. Se siente algo bien raro. Vamos a continuar con nuestra siguiente leyenda, penúltima. La leyenda de La Llorona. Vénganse.